Top. Top. Nuestro shiur va a ser de historia del Israel moderno. Esa es la idea. De ver los distintos hechos, los distintos eventos, las distintas ideologías que influencian en Israel, pero pensé para llegar a la época moderna vamos a hacer una o dos clases de introducción de historia judía y qué cosas tuvo en especial la historia judía en las distintas épocas, para que puedan más o menos entender cómo llegamos hasta hoy en día y ver que también hay cosas de hoy en día que están totalmente influenciadas por cosas que pasaron hace 2700, 2800 o 3000 años atrás. El que no sabe la historia antigua es imposible que entienda el Israel moderno de hoy. No puedes entender por qué un barrio se llama así, por qué un asentamiento tiene cierto nombre, y todo está relacionado totalmente. ¿Entienden? Van a ir a un lugar y ¿por qué justo tiene ese nombre? Bueno, es porque estamos recordando algo que pasó justo acá. Entonces, si uno no sabe lo que pasó ahí, uno tampoco entiende el nombre moderno del lugar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción. Cuando hablamos de la historia judía, por lo menos la historia que tenemos en el Tanaj, estamos hablando de cientos, cientos y cientos de años, ¿está bien? Cuando hablamos de pueblo de Israel, no hablemos desde Adán, ¿está bien? Cuando hablamos de Israel, ¿cómo podemos decir que empieza la idea del pueblo de Israel? Con Abraham vino. Abraham vino, si tenemos que ir, tenemos que ponerle un año, entonces Abraham tenemos que ubicarlo hace más o menos 3700 años atrás. Entonces, si vamos en el calendario, vamos de acuerdo al calendario gregoriano, si hoy estamos en el 2014, Abraham estuvo en el menos 1700. ¿Está bien? Aproximadamente. Ahora, cuando empieza la historia en la historia del Tanaj, es una historia combinada. ¿Entre qué? Díganme ustedes. La historia del pueblo de Israel, de acuerdo al Tanaj, es combinada entre dos cosas. Una, entre lo que Dios pide a los representantes del pueblo de Israel o al pueblo de Israel. Porque si queremos decir en el comienzo de la historia del pueblo de Israel, de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿cómo comienza? Que Dios se dirige a Abraham sin que la Torá nos diga nada. Son los Midrashim que nos dicen que Abraham empezó desde muy pequeño, desde 3 años, a pensar que había un solo Dios, o que no era verdadero todo lo que creía su padre, que creía en idolatría y vendía los ídolos. Eso es el Midrash, pero la Torá nos dice cómo comienza la historia de Abraham. Lo que a nosotros nos interesa es que Dios le dice Lech lecha mi'artzecha mimolatcha u'mibet avicha la'aretz asher areka. O sea, la historia del pueblo de Israel comienza con iniciativa de Dios. Esa es una parte, pero ¿y cuál es la otra parte? La otra parte es lo que la gente quiere hacer. Muchas veces Hashem pidió cosas al pueblo de Israel, incluso que figuran en el Tanaj, a través de sus profetas, y el pueblo de Israel no hizo esas cosas. ¿Entienden? Entonces, si acá hablamos Abraham, entonces podemos hablar que tenemos como una... ¿Se escribe así o tengo faltas de ortografía? Con B larga, creo. B. Sí, ¿no? Entonces, combinación. Entonces podemos decir... Ahora, entonces tenemos... Y esto es algo que en forma clara lo podemos ver en todo el Tanaj. ¿Está bien? Si el Tanaj empieza en el menos 1700, lo voy a poner por acá. El Tanaj, podemos poner tal vez fin.
está en el menos 333, es fin de los libros que se incluyen en el Tanaj. O sea, se piensa que después de este año todo lo que tenemos en el Tanaj es previo a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el menos 332 acá en Israel? Alejandro Magno conquista toda esta región. Vieron, el gran emperador que tuvo Grecia conquista esta región y no figura en el Tanaj. Cuando todas las conquistas de todos los reyes que hubo en todas las épocas van a encontrar algún indicio, de alguna manera va a figurar en el Tanaj, y esto no figura que Alejandro Magno llega acá a Jerusalén. Entonces más o menos algunos historiadores o algunos investigadores dicen que el Tanaj llega hasta acá. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos acá, que toda esta parte, ¿no es cierto? Podemos decir acá que este es el periodo, ¿no es cierto? El periodo del Tanaj. ¿Cuál es la diferencia? Que en toda esta parte, en forma muy clara, tenemos la palabra de Dios. Y después de esa época, que se termina la nebuá, la profecía, ya no tenemos los jajamim del Midrash y de la Mishnah, no dicen Hashem se me presentó en la noche y me dijo que diga este mensaje, sino que más que todo interpretaban. ¿Entienden? Entonces podemos decir que en esta primera etapa, en forma clara, es la palabra directa de Hashem y lo que el pueblo de Israel quiere hacer. ¿Está bien? Entonces así empieza. Entonces dijimos, el primer evento Abraham en el menos 1700. El otro gran evento que podemos poner es salida de Egipto y Har Sinai. ¿Está bien? Y Har Sinai, donde se recibe en un principio los Aseret Dibrot y después también durante todo el desierto que se recibe la Torah. Y acá también algo importante, si se les preguntan cuándo comienza verdaderamente el pueblo de Israel y cuándo la Torah usa por primera vez el concepto de Am, que dice Am Bene Israel, tiene relación con la salida de Egipto. Antes de la salida de Egipto nunca dice Am la Torah. O sea, cuando habla de los hijos de Jacob, los llama Bene Israel. Entonces, y Har Sinai, entonces acá podemos también poner Har Sinai, comienzo del término pueblo. Es más o menos en la misma época. ¿Está bien? Antes eran tal vez unas familias. Eran familias, Abraham empezó con su familia, después está incluso con Jacob ahí que empezó a ser la cuestión más grande, es eso. Entonces eso es un año muy... Pero cuando estaban en Egipto tenían nombres en hebreo, el idioma hebreo y no sé qué tres cosas. Vestimenta. Y vestimenta, sí, pero todavía no eran considerados un pueblo. ¿Y qué eran? Porque, o sea, eran un grupo esclavizado. Eran un grupo esclavizado. La Torá los llama pueblo cuando están por salir. Digamos, se va formando como pueblo. El término pueblo lo usa la Torá cuando están por salir de Egipto. De hecho se refiere a los hebreos, como que eran los hebreos. Najol, los Sibrim. Por supuesto, el término judío es mucho más tarde que se puede empezar a usar, porque es un error total hablarte de que los judíos salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque salieron los judíos, salieron los rubenitas, salieron los levitas. Judíos es porque vienen de Yehudá. Eso ya vamos a llegar más adelante, vamos a entender el contexto. Entonces comienza el término pueblo. Algo que es muy importante, que es inmediatamente después, viene acá Yoshua. Yoshua bin Nun. Era la conquista de la tierra de Israel. ¿No es cierto? Yoshua viene inmediatamente después de Moshe y él es quien conquista la tierra de Israel. Y cuando queremos hablar, si nuestro curso va a estar relacionado con Israel moderno,
tienen que pensar que el Israel moderno hubo también que de alguna manera conquistarlo o liberarlo o defenderse para poder vivir acá. Cuando estamos hablando de que se quiso levantar el Estado de Israel y cuando el movimiento sionista empezó a pensar todo eso, y empiezan a ver a partir de Yoshua el ejemplo a seguir. ¿Entienden? Se sabía el movimiento más grande clandestino que había antes de que se establezca el Estado de Israel era la Haganá. Y dentro de la Haganá el movimiento más fuerte era el Palmaj. Ahí estaba Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, que son nombres que habrán escuchado, ¿sí? De ex primeros ministros de Israel que pelearon ahí. Shimon Peres también era parte de la Haganá, que fue presidente de Israel hasta hace unas semanas atrás. Todos ellos eran parte de la Haganá. Y en la Haganá, aparte de la Haganá o también del Palmaj, era llevar en el Tarmil, en el TIC que ellos tenían, un Tanaj. Llevar el Tanaj. Y no por un motivo religioso, sino porque era nuestra inspiración. La de ellos era lo que los inspiraba de manera nacional. O sea, ellos se veían, yo vengo a hacer acá en Israel tal vez lo que hizo Yoshua bin Nun. Y parte era no solo llevar el Tanaj, no era, también hay gente, cuando termina un casamiento, un bar mitzvah, un bat mitzvah, ¿qué te regalan? A veces, algo muy chiquitito. O Birkat Hamazon, o qué más. Teilim. Pero los Teilim son tan chiquititos que para leerlo se necesita una lupa. O sea, más que Teilim, es como un amuleto, ¿no es cierto? Algo como de, bueno, algo que te va a proteger o te va a ayudar. Ellos no llevaban el Tanaj en el Tarmil como un amuleto, buena suerte o que Hashem me proteja, sino la idea era de ellos, llevo el Tanaj porque lo estudio y me inspiro en ellos. ¿Entienden? Cuando me inspiro en Yoshua bin Nun, me inspiro en los en el coraje de los luchadores, los que peleaban para el rey David. Y es más, y la gente también se empiezan a cambiar muchos apellidos. Ben Gurión exigía que todo el que quiere ser un alto oficial o que quiere ser diplomático israelí, se acabó todos estos apellidos ashkenazim, sefaradim de la diáspora, apellido hebreo. ¿Entienden? Entonces de repente por eso vas a encontrar muchos israelíes que tienen apellidos en hebreo muy raros, y empezó en esa época que empezaron a traducir a veces los apellidos que venían del alemán, del yiddish o del ruso, y los empezaron a traducir al hebreo, y muchos de esos nombres se tomaban como ejemplo nombres que figuraban en el Tanaj. ¿Entienden? O sea, si bien el movimiento sionista en su gran mayoría no era un movimiento religioso, pero trataban de sacar sus raíces de la tradición hebrea, ¿entienden? No de otras tradiciones. Quisieron hacer algo nuevo, no religioso, la gran mayoría de ellos, después ya vamos a llegar a eso, pero basándose en eso. Entonces por eso Yoshua y la conquista de la tierra de Israel es muy especial. Después de Yoshua, ¿no es cierto?, tenemos a los Shoftim, ¿no es cierto?, que eran los jueces. Y es muy interesante que, por ejemplo, el jefe de la Suprema Corte de Justicia hace unos años se llamaba Shamgar. Y Shamgar también era uno de los jueces que figura también en el Sefer Shoftim. ¿Entienden? O uno de los jueces, por ejemplo, que figuran en Tanaj, uno de los más famosos era Shimshon, ¿no es cierto? El más fuerte. Y toda la zona que de acuerdo al Tanaj, por ejemplo, que vivía Shimshon, se llama de acuerdo a todos los nombres que hoy en día, la zona en la cual vivía se llama de acuerdo a los nombres que figuran en el Sefer Shoftim y donde Shimshon estaba dando vueltas. ¿Entienden? Que hay un lugar que se llama Eshtaol, Tzorah, todos esos lugares por donde Shimshon estaba dando vueltas de acuerdo al Tanaj, hoy en día se llaman así. ¿Entienden? O después de Shoftim y jueces vinieron, ¿no es cierto?, los Melahim. Melahim son los reyes, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando acá, estamos hablando el rey Shaul, más o menos, ¿está bien? El primer rey es Shaul, ¿no es cierto?
Shaul estuvo en distintas zonas. ¿Y quiénes estuvieron en el paseo de Masuá al norte? Fue un Shabbatón que hicimos en el norte con un paseo. Antes fuimos al Gilboa. Antes del Shabbat fuimos al Gilboa. Y ahí todas las montañas, hoy en día, se llaman de acuerdo a lo que pasó con Shaul. Porque Shaul muere en una pelea contra los filisteos en el monte Gilboa. Entonces, cuando hoy en día van ustedes al Gilboa, muchas montañas se llaman de acuerdo a cosas que pasaron en la vida de Shaul. Yo cuando estuve en la Tzabá estuve en un kibutz religioso que estaba ahí en el Gilboa. Y el kibutz se llamaba Meirab, que es los nombres de una de las hijas de Shaul. Y después había otro lugar, otro monte que estaba enfrente, que también tenía que ver con otro de los hijos, que también había otro Malkishua, o otro Aminadab. Todo tenía que ver con Shaul. ¿Entienden? Entonces vas por Israel, vas al asentamiento, o vas, ¿cómo se llama este monte? En el Tanaj hace 3100 años hubo una pelea acá de Shaul. Hoy en día nosotros llamamos de acuerdo a este lugar, de acuerdo a lo que Shaul hizo. ¿Entienden de cómo viene, cómo es una influencia muy, muy, muy grande? ¿Hay acá alguna mexicana? No. Por ejemplo, cuando vas a México, también muchos de los lugares tienen nombres que tienen mucho que ver con el pasado mexicano, pero la mayoría de los lugares tienen nombres que tienen que ver con los indios que vivían en México, con los aztecas, ¿entienden? Y muchos nombres ni siquiera son en español. ¿Y la franja de Gaza, suponete qué pasó? La franja de Gaza también estuvo Shimshon derribó la ciudad, ahí. Shimshon derribó la ciudad de Gaza, ahí cuando lo pusieron en el estadio para reírse de él. Pero Gaza es una ciudad que hubo en algunos momentos judíos, pero nunca fue un centro judío por excelencia. Sí había pequeños asentamientos judíos o había judíos viviendo, pero en la época de los reyes era la zona de los filisteos, que siempre teníamos problemas con ellos. O sea que no está dentro de los límites de Eretz Israel. Los límites de Eretz Israel es algo... Lo que pasa es que, espera, según el Tanaj no tenés algo fijo, hay una promesa muy grande de todo cuál va a ser el territorio, pero la promesa que da el Tanaj nunca se cumplió, que estuvieron en las manos del pueblo de Israel todo lo que figura como la promesa de Hashem al territorio que les puede llegar a dar. Y de acuerdo a distintos mapas de cuando hay el territorio que tuvieron en la época del primer templo, hay el territorio que tuvieron en la época del segundo templo. Es algo muy, muy confuso, aunque sí se cree que sí es dentro, de acuerdo a algunas ideas, la zona de Gaza sí es dentro del territorio prometido para el pueblo de Israel. ¿Está bien? Tengo una observación, algo que pensé. Sí. O sea, no vayas a pensar que estoy loca. No, mentira. Ok, respecto al profeta Zacarías, que habla de que los enemigos se van a destruir entre ellos, van a entrar en confusión y entre ellos mismos se van a derribar, o sea, todo lo que dice. Por ejemplo, entre la promesa en el libro de Yoshua, de la tierra de Israel, que llega hasta Siria, si nos ponemos a analizar un poco lo que está pasando en la actualidad, los musulmanes se están matando entre ellos en esa sí, zona pero específica. Se matan entre ellos y también intentan matarnos a nosotros. Claro, pero están ahorita distraídos matándose ellos, por eso no entran todos como unidos a atacarnos más. Eso es algo que pasó desde que el comienzo de Israel, que muchas veces ellos no se ponen de acuerdo, pero bueno, no entremos en eso, que es muy complicado. ¿Está bien? Todo. Entonces, ¿qué vimos de influencia? Influencia, tratan de aprender de lo que ellos sucedió con ellos y dar los nombres. Vimos al Israel moderno de acuerdo a base a lo que ahí pasaba. Ahora, cuando estamos en Melahim Reyes, dijimos que acá, 1100, podemos decir que aquí empezó Shaul. Esto lo voy a tener que, veo que lo voy a tener que bajar, no me entra así, ¿no? Si tenemos en el David
¿Está bien? David y Jerusalén es en el menos 1000. Hace unos años habían hecho como 3000 años de Jerusalén como parte del pueblo de Israel. Lo que podemos llegar a ver, David, lo que tiene de especial es que quedó como el rey ideal. Si alguna vez se quiere recordar a algún rey, se lo toma a David como el rey ideal, aunque no vamos a entrar ahora, no es parte de nuestra clase. Y otra vez, con la parte histórica, también un montón de lugares también tienen los nombres que tienen que ver con David. Por ejemplo, ¿fueron a pasear alguna vez a En-Gedi? ¿Sí? A En-Gedi, en el desierto de Yehudá. Entonces ahí hay dos ríos que se pasea. Uno de los ríos se llama Nahal David, el río de David. ¿Por qué? Porque cuando David se escapa de Shaul en un periodo antes de que David sea rey, Shaul lo persigue a David se escapa al desierto de Judea, y el Tanaj nos cuenta que él está por la zona de un río, y que está por el desierto, y que está por la zona de En-Gedi. Y entonces el río que hoy en día está ahí se llama el Nahal David. ¿Está bien? O sea, David lo toman como el rey ideal. Y una cosa que se toma de David como ejemplo, que David, esto es importante, trata de unir a todas las tribus. Esto es importante, a todas las tribus. Porque, fíjense, en la época de los Shoftim, cada tribu vivía, de los jueces, cada tribu vivía como de por sí sola, y no había como un gobierno central, ¿está bien? El gobierno central empieza con Shaul, pero después cuando Shaul muere hay un periodo muy confuso, porque David era ¿de qué tribu? Era de Yehudá. Y a David primero lo nombran no rey del todo el pueblo de Israel. David es nombrado en un principio rey solamente de su tribu. No sé si sabían, antes de que David empiece a ser Melech Israel, en un principio empieza a ser solo 7 años rey de su propia tribu, de la tribu de Yehudá, y él reina en Hebrón y no en Jerusalén. No sé si saben, David empezó siendo rey de la tribu de Yehudá únicamente durante 7 años. 7 años fue David el rey de Yehudá, viviendo en Hebrón. Entonces, cuando hablamos de Hebrón, ¿dónde comenzó el reinado de David? No comenzó en Jerusalén, comienza en Hebrón. Pero Hebrón estaba identificado totalmente como un lugar que era de la tribu de Yehudá. Después que muere Shaul, intentan que alguno de sus hijos siga siendo rey, no funciona, por distintos motivos, y después le vienen a pedir que David sea el rey de todo Israel. Y fíjense qué inteligencia tuvo David, que dice, bueno, si quiero ser el rey de todo Israel no puedo seguir reinando desde Hebrón, porque Hebrón está identificado totalmente ¿con quién? Con la tribu de Judá, y aparte está geográficamente está muy al sur, ¿entienden? Es como no está en un punto prácticamente medio, aunque Jerusalén tampoco es del todo medio. Pero en el momento que se conquista la ciudad de Jerusalén de los Yebusim, de los Yebuseos, y la ciudad de Jerusalén estaba como entre los límites de Yehudá y Benjamín, de la tribu de Benjamín, decide ahí hacer la capital, como en un lugar que no está identificado solo con un lugar. Entonces también ahí David tal vez nos enseña sabiduría política. Cuando querés que gente sea partícipe de algo, tenés que hacerle sentir que uno también va hacia ellos, uno no se queda en su lugar, ¿entienden? Los nombres de las naciones que se derribaron, los jebuseos, todas esas naciones que son todos puros feos, terminan todos en eo. Todos esos nombres. No, eso es la traducción en español, claro, porque Yebusim, Plishtim, claro, es la terminación en hebreo. Claro, sí. Pero quiero saber, en hebreo, Bidiuk significan algo, si lo traducimos al español. No. Entiendo. No sé, yo no sé, entiendo tu pregunta. Si, por ejemplo, Yehudá o Yehudim, sí sabemos exactamente lo que significa, que es agradecerle a Dios, ¿no es cierto? Cuando Lea tiene a su cuarto hijo, que es Yehudá, ahí Lea había como una tradición que ellas sabían que Jacob tenía ¿cuántas mujeres?
4. Y había como una tradición que sabían que él iba a tener en total 12 hijos. Entonces, si son 4 mujeres, 12 hijos, cada una tenía que tener hasta 3 hijos. Cuando Lea tiene al cuarto, se da cuenta que recibe más de lo que tal vez esperaba. Entonces dice, voy a agradecer a Dios, y de ahí sale el nombre Yehudá, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Yehudim, judíos, sí, que es la traducción, es agradecerle a Dios. Claro, Yo no sé, puede ser que grandes entendidos en el lenguaje de los pueblos enemigos. sepan la explicación de los nombres de los pueblos enemigos, yo no lo sé. ¿No es de acuerdo a la parte en la que vivieron? ¿A la parte que? En la que vivieron. Yehusim, No, está bien, la región se llamaba de acuerdo al pueblo, pero ella está preguntando, ¿y por qué la región se llama así o sí, por qué el De pueblo? repente eso tiene un significado, o sea, todo eso. Yo no lo sé. ¿Está bien? Sí, Jessica. Que David se va a Jerusalén como para acercarse. Sí, para que las demás tribus lo vean como que él quiere ser rey de todos y no solo de su tribu, de su grupo. Lo relaciono con lo que empezaste, Jules, combinación que ayer primero se acerca a Abraham y le dice. Y bueno, después responde Abraham. Y acá también. Ah, ya fe muy buena conclusión, Jessica. Entiendo, como que lo que vos estás diciendo, Los caminos de ayer. los tribus se acercan a él y él se acerca a las tribus. Ya fe muy buena idea. Entonces trata de unir a todas las tribus y en un principio le va bien. Después viene su hijo, el rey Shlomo, que construye el templo, ¿no es cierto? El rey Shlomo, pero cuando muere Shlomo, o sea, apenas tal vez unos 80 años o 100 años después de David, podemos decir que viene la división entre Judea y Israel. Cuando muere el rey Shlomo hay algo muy interesante desde el punto de vista político o sociológico, que muere el rey Shlomo y lo viene a suceder su hijo Rehabam. Y le vienen a plantear al pueblo, tu padre nos puso demasiado impuesto, fue muy duro con nosotros por construir el templo y mantener el reinado, y también Shlomo estaba casado políticamente con hijas de reyes, de muchos reyes, o sea que se ve que había una carga económica muy fuerte sobre la gente. Entonces cuando muere Shlomo le vienen a pedir a su hijo que un poco que baje toda esa carga económica y todas esas dificultades que había. Y Rehabam se aconseja con los jóvenes y con los ancianos. Y los jóvenes le dicen, no, tiene que ser mano muy dura. Tiene que ser mano muy dura con el pueblo para que vean, para que lo respeten. Y los ancianos le dicen, no, que no tiene que ser mano dura. Y el Tanaj nos cuenta que él va de acuerdo al consejo de los jóvenes y quiere ser mano dura, y por eso se le rebelan todas las tribus del norte. Y vuelve nuevamente a quedar como prácticamente separada la tribu de Yehudá. Y Rehabam se queda siendo el rey de Yehudá, y tal vez la tribu de Shimón, que quedó junto a Yehudá, y algunos que otros Leviim, que tal vez vivían, Leviim, Kohanim, que estaban en Yerushalayim, pero todo el resto de Israel queda como separado. Y la capital, fíjense cómo llega hasta hoy en día, la capital de Judea, ¿cuál era? Jerusalén. Y la capital de Israel era la ciudad Shomron. Hoy en día lo que se llama como los territorios, ¿saben qué nombre tienen? Yehudá Beshomron. Son los nombres que tienen Yehudá y Shomron. Son los nombres que tienen hoy en día los territorios. Es el nombre que tiene Israel, Yehudá y Shomron. ¿Y de dónde vienen los nombres? De tal vez el menos 900 o el menos 920, cuando ahí se separan las tribus en regiones geográficas.
en este momento hubo algo muy terrible en la historia del pueblo de Israel. El rey de Yehudá pasó a ser Rehabam. El rey de Israel pasó a ser Yerobam. ¿Está bien? Ellos eran los reyes. Ahora, ¿qué había en Yehudá y Jerusalén que era una atracción muy grande para la gente del pueblo de Israel? ¿Cuál era la atracción más grande que tenía Jerusalén? El Bet HaMikdash, por supuesto que era el Bet HaMikdash. Cuando no estaba, Entonces, el Bet HaMikdash queda en la zona de ¿qué? De Judea y Jerusalén. Y ellos que tenían, no tenían el Bet HaMikdash. El rey, Yerobam, no quiere que la gente vaya a Judea, al Bet HaMikdash y todo eso. Entonces no tiene mejor idea que construirles. ¿Vieron Egel? ¿Vieron cuando salieron de Egipto y Moshe no venía? ¿Qué hicieron? Hicieron el becerro de oro. Bueno, entonces él piensa mucho en su población y les hace no uno, dos. Uno en el norte y otro en el sur. Así no tienen problemas. Pueden ir, quieren rezarle a algo, recen, les pongo a Galim. O sea que, bueno. ¿por qué él venía de Igul? Eso no sé, pero puede ser porque la forma de servirlo era como dándoles vuelta. ¿Vieron las películas de los indios? Que hacen todo tipo de fetiche. ¿Cómo hacen? Y empiezan a hacer envuelta, que hacen un igul. Puede ser que el Egel, el que hacían Abodá Zará, era algo parecido. Entonces, dijimos que Yerobam, el rey del Shomrón, hace cosas de Abodá Zará, ¿sí? Para que no vayan ahí, que hace uno en Dan, que estaba en el norte. No sé si saben, si van a Kriyat Shmona, la ciudad, una de las ciudades más al norte de Israel, unos 3-4 kilómetros de ahí hay uno de los ríos más lindos, de los lugares más lindos, se llama Shmurat Dan, reserva natural Dan. ¿Por qué? Porque en el norte de todo Israel estaba, en esta época estaba Dan. ¿Está bien? Entonces pone uno en Dan y otro en Betel, como que eran los límites norte y sur de su territorio, para que la gente no vaya a Jerusalén y el Bet HaMikdash. O sea, un segundito, las peleas, si queremos ver peleas grandes entre los judíos, no piensen que son cosas nuevas. Entre los hijos de Israel. Y otra cosa, enseguida voy a explicar cómo empieza el término judío. Sí, Evelyn, ¿no es cierto? Sí. Que uno de los motivos de como de tubeaba alegre que era esto que habían sacado, o había como una especie de impuestos que no me acuerdo bien, por eso como que impedían que lleguen a Jerusalén. Él quería impedir que lleguen a Jerusalén, porque a Jerusalén, cuando se iba al Bet HaMikdash, se traía todo tipo de cosas y se traía dinero. Por ejemplo, una de las mitzvot que tenemos nosotros es Maaser Sheni. ¿Está bien? Maaser Sheni. ¿Qué es Maaser Sheni? Si yo tengo un campo y lo planto, el primer Maaser sí lo tengo que separar, se le daba eso al Leví. ¿Está bien? Muchas veces los Maaserot, disculpen, se hacía un Maaser y se le daba una parte de los Maaserot, eso se le daban a los Levín. Algunos años era también estaba el Maaser que iba para los pobres, ¿sí? El Maaser Aní. Y había algunos años que también eso es con un tipo de Maaser. Después otro tipo de Maaser, el Maaser Sheni, es algo que yo tengo que comerlo en Jerusalén. Tenía que comerlo en el lugar del Bet HaMikdash, el Maaser. Ahora, si yo vivo cerca de Jerusalén, me llevo los frutos que tengo, los como en Jerusalén. Si yo vivo lejos, y llegaba todo en estado de putrefacción. No era lindo, ¿no es cierto?, llegar al Bet HaMikdash, ya tengo una manzana, qué lástima, está todo malo. Eso, entonces agarraban la plata que más o menos costaba eso y venían con ese dinero y compraban cosas en Jerusalén. Entonces eso era activar la economía de Jerusalén. Entonces, bueno, tampoco querían que vayan al Bet HaMikdash. Entonces acá es una de las grandes peleas y divisiones que hay. Y también nos muestran a veces cuestiones políticas, que a veces hay que ver que ciertas decisiones pueden traer que hayan separaciones, y hay que ver también cómo uno se mueve, ¿no es cierto? Es algo importante de saber. Entonces, y esto queda
es una división que va a quedar durante muchos años, ¿no es cierto? Dijimos el año menos 900 aproximadamente comienza esto. Me voy de este lado. Y en el menos 722 es la... disculpen. Es la destrucción de Mamlechet, que Mamlechet es reinado, Mamlechet Israel. En el menos 722 los asirios destruyen Mamlechet Israel y ahí empieza el concepto de las escuchaban hablar 10 tribus perdidas de Israel, ¿no es cierto? Cuando se divide el reino quedan 10 tribus al norte y después, o sea, cuando se destruye Mamlechet Israel, las tribus que están ahí era parte de la política que había. Muchos reinados en la antigüedad tenían eso como política, el desterrar a la gente que conquistaban. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de desterrar a la gente que conquistaban? Porque como que después iba a afectar en el comportamiento de los que se quedaban. Puede ser que después la gente, cuando te conquistan tu lugar, uno que puede llegar a aspirar a volver a tenerlo en sus propias manos, ¿no es cierto? Volver a estar libre en su tierra o en su lugar. Entonces ellos decían, si yo agarro a la gente que conquisté acá y quiero evitar revueltas, los separo en partes, los mando a otro lugar, que estén a semanas de camino ahí, y no se van a querer rebelar si los llevo a Babilonia o si los llevo, no sé, a regiones muy muy lejanas de aquí, porque no tienen nada, no quieren nada en especial en la otra tierra en la cual llevan. Ellos no se sienten como que es su lugar, entonces eran desterrados. Y entonces acá se destierran a las 10 tribus. Entonces, ¿quiénes son los que quedan? Los que vivían ¿dónde? En Judea. Los que vivían en Judea, que eran los judíos. Entonces, ¿entienden de dónde viene el concepto? El concepto de que a la gente del pueblo de Israel se los llama judíos, es porque los que no eran judíos prácticamente se perdieron, se esfumaron. ¿Está bien? Ahora, en esta época es más o menos también, cuando empiezan acá, son los grandes profetas, podemos decir. ¿Quiénes son los 3 grandes profetas del pueblo de Israel que tienen las profecías más escuchadas? No. Es verdad lo que decís, que el más grande fue Moshe, pero los grandes profetas acá que tienen libros de profecías. Yehezkel, muy bien. Isaías. Muy bien, Yehezkel. Muy bien. Yahu. ¿Está bien? Acuérdense las 3 Yud, ¿no es cierto? Yehezkel, Ishayahu, Irmiyahu. Todos empiezan con Yud. Que tenemos los grandes libros de profecías de ellos. Y el hebreo moderno y muchas expresiones del ibrit de hoy son tomados de algunas expresiones que ellos decían. ¿Entienden? Si agarran el Tanaj y empiezan a leer, de repente van a ver muchísimas expresiones que se usan hoy en día son tomadas de ahí. O grandes enseñanzas de los sabios también las sacan muchos de ellas de ahí. ¿Por qué estos profetas son muy importantes? Porque estos profetas en muchos lugares a veces hablan también de grandes cosas que hoy en día nosotros aspiramos. Entonces, que son justicia social. Hay Irmiyahu, un montón de cosas nos habla de justicia social.
Mashiach y épocas de paz se sacan. Sí, si justicia social hay mucho en Irmiau, Mashiach y épocas de paz se puede saber. En Ishayahu es un motivo muy central. O por ejemplo, Ishayahu dice: Lo isagoy el goy jereb velo ilmedu od milhamá. Dice que no van a levantar la espada una nación contra la otra y no van a aprender más a hacer la guerra. Y después dice que van a cambiar Bekitetu y Harbotam Leitim, que van a transformar sus jarabot, sus espadas, en palas para trabajar el campo. Vieron que la espada y la pala, las dos son de metal, ¿no es cierto? Son de metales. Entonces el metal que lo usaban para la guerra lo van a usar para trabajar la tierra. Entonces esa es la idea de Ishayahu y eso es lo que aspiramos, ¿no es cierto? También. Y en Yehezkel está la idea de están los huesos secos que cobran vida, ¿sí? Que es la famosa profecía de Yehezkel. Ahí nos habla que él estaba en una bicá, en un valle lleno de huesos secos, y se le pregunta a él si esos huesos pueden volver a vivir. Entonces él le dice que así es el pueblo de Israel. Y hay algunos que dicen así era el pueblo de Israel después de la Shoah, que era como huesos tirados que no tenían vida. Y también de acá sale tal vez también una de las ideas de la resurrección de los muertos, que los huesos que cobran vida. Y en toda la sociología judía y la sociedad que en Israel se quiso construir, muchas de las cosas de estos profetas tienen mucha influencia de lo que ellos quisieron ver como un ideal que se toma como un ideal en nuestra sociedad o como una aspiración a lo largo de generaciones. ¿Está bien? Entonces eso también hay que acordarse. Incluso obras de arte a veces que van a ver de artistas judíos o artistas israelíes muy influenciados por las profecías de ellos. Hoy podemos ahora ya más o menos terminar con lo que es destrucción de lo que tenemos en menos 586, la destrucción del primer templo, y podemos poner y el exilio, que los judíos, ahora sí son los judíos, ¿no es cierto? Porque los que quedaban, gran parte de ellos son también sacados al exilio, y acá cuando se van en el exilio se dice, ahí se termina Abait Rishon. Por ejemplo, hay gente en los diarios de hoy en día o en Israel de hoy en día se dice que hoy en día vivimos la época de Abait Shlishi. El Bait no está reconstruido, el Bet HaMikdash, pero es la tercera, digamos, nación judía que hay, por los intervalos, digamos, si tenemos desde que entraron, ¿no es cierto? Desde que entraron acá a la tierra de Israel, vivieron hasta acá, ¿cuántos años? En el menos 1300 al menos 586, ¿no es cierto? Hay, ¿cuánto de acá? Hay 700 y algo de años que vivieron en forma continua aquí en Israel. Esto es lo que se llama Bait Rishon. Bait Sheni va a ser, lo vamos a estudiar tal vez la próxima clase, lo que es la época, cuando es Bait Sheni. Y hoy en día también dicen que es el Bait Shlishi, es la época del tercer estado judío. ¿Entienden? Y bueno, y ahora si queremos hablar cosas que quedaron para la historia de la destrucción del primer templo, ¿no es cierto? Nos quedó como una fecha nacional que es Tisha B'Av, ¿no es cierto? Que el primer Tisha B'Av verdaderamente, que si bien de acuerdo a la tradición ya en Tisha B'Av se decretó que la generación que salió de Egipto no entre a la tierra de Israel, pero que lo empezaron a conmemorar y recordar
entonces es una fecha nacional hasta hoy en día. En la ley de Israel de hoy en día está prohibido en la noche de Tisha B'Av abrir lugares de diversión. Por ejemplo, en la noche de Tisha B'Av muchas ciudades van a ver que los lugares de diversión tienen que estar cerrados. Entonces empieza desde acá de la destrucción, y el mensaje histórico que nos queda es también, ¿no es cierto?, las tres cosas que pasaban en esa época, que nos dijeron Hazal, pero hay una de las cosas que lo dice también Yirmiyahu. Hazal nos dice que había Shfichut Damim, Gilui Arayot, ¿no es cierto?, y Avodah Zarah. Así nos dijeron Hazal, que habían paganismo, que es Avodah Zarah, que habían relaciones íntimas ilícitas, prohibidas, y que también había que mataban a gente inocente. Pero Yirmiyahu, el profeta, también nos habla mucho de que había injusticia social, de que todo eso, y aparte de eso, Yirmiyahu habla mucho que no tenían sabiduría política. Vieron, es muy fácil de ver hoy en día, ¿no es cierto?, en Israel de hoy en día también hay conflictos bélicos, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, no, hay que pelear contra todos, y hay que salir siempre a pelear. Hay gente que tiene esa idea, y ahí también el rey de Yehudá, Tzidkiyahu, pensaba que se podía rebelar contra el rey de Babilonia y que no nos iban a hacer nada, que íbamos a pelear y que íbamos a triunfar. Y el nuevo dice, no tenés que ir a pelear con él. Y se rebelaron contra el rey de Babilonia, y la consecuencia fue que destruyeron todo. Y vieron lo que les decía, la interacción entre Dios y el pueblo de Israel. Dios mandó a su profeta Yirmiyahu a decir algo al rey. El rey no quiso escuchar la palabra de Dios y lo que su profeta le decía, y así actuó el pueblo de Israel, y bueno, tuvimos consecuencia como destrucción. ¿Entienden? Pero hubo muchos reyes acá durante todo este periodo que también recibían la palabra de Hashem. David también, de acuerdo al libro de Divrei Hayamim, recibió la palabra de Hashem que le prohibía construir el Bet HaMikdash, porque había derramado mucha sangre. Y entonces eso sí lo escuchó, David lo escuchó ahí a Hashem, y por eso el templo lo va a construir su hijo Shlomo. O la interacción con Yoshua también, de cómo conquistaba y cómo iba, también vemos muchas veces las palabras de Hashem. Pero o sea, este es el periodo que tenemos el acompañamiento, o profetas como Moshe, o también jueces que también a veces recibían la palabra de Hashem, o reyes que, por ejemplo, David no era un nabí, pero sí tenían neviim que a veces le decían lo que Hashem le decía. Y este es un periodo en la historia de Israel. Y bueno, por hoy esta es la primera introducción a la historia.